Yao, yao. Aquí no se aborda la verdad, solo el acercamiento que la antropología da de la realidad. No es el fin colonizar, sino aprender, conocer, expander lo que a simple vista no se puede ver. Diálogos, charlas que se entablan, son varias voces las que detrás de ellos hablan. Alale a la vecina y dile que ya está arriba este podcast que coloca la antropología en un estado de divulgación, dejando atrás la presunción. Para oreja y presta atención a lo que el app nos tiene preparado el día de hoy. Emic y Etic. Quisiera remontarme un poco a dónde sale la idea del pueblo originario en primer lugar. De cierta manera, a veces los lugares nos escogen a nosotros, ¿no? Por ciertas circunstancias. Se articulan, conviven, coexisten, ¿no? Hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este podcast Emic y Etic, diálogos desde la antropología social. Mi nombre es Carla Ballesteros y soy la encargada del Laboratorio de Antropología Visual. Y en esta tercera edición estaré conduciendo y presentando a nuestro invitado. Este es un proyecto piloto para dar difusión a los trabajos de investigación del Departamento de Antropología de la UAM Iztapalapa. En este tercer capítulo contaremos con la presencia de Fernando Sánchez Carballido. Él es licenciado en etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología y cuenta con la maestría en Ciencias Antropológicas por la UAM Iztapalapa, en la cual también estudia el doctorado. Y la investigación de la cual nos viene a platicar lleva por título El pueblo se construye entre todos. Identidades, memorias y ciudadanías diferenciadas entre habitantes nativos y avecindados del pueblo originario urbano de Culhuacán. Muchísimas gracias, Fernando, por estar con nosotros. Y mi primera pregunta es, ¿cómo es un pueblo originario urbano? Porque pareciera casi un oxímoron, pero esto nos ayuda a entrar a hablar del tema y sobre todo algo tan particular de la Ciudad de México. Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Y sí, pues eso es hasta suena paradójico, ¿no? Hablar de un pueblo urbano, un pueblo originario urbano. Para esto, pues quisiera remontarme un poco a dónde sale la idea del pueblo originario en primer lugar, ¿no? Este término surge en los 90s, en el marco de esta lucha por la reivindicación y reconocimiento de derechos de parte de los pueblos del sur de la Ciudad de México, Milpalta, Tlalpan, Xochimilco, que se va a insertar en la lucha de los zapatistas, ¿no? Entonces ellos crean este término como parte de esta lucha política por el reconocimiento de sus derechos, para hacer referencia a estos espacios, a estos pueblos que existen en lo que es el territorio de la Ciudad de México, en ese entonces el Distrito Federal, y que han estado ahí desde antes de que se fundara la ciudad misma, ¿no? Son territorios que podemos rastrear hasta el virreinato o incluso más atrás en el tiempo, ¿no? A la época prehispánica, y que a pesar de todo han conservado esas características de pueblo, ¿no? Que son, pues, tener un nombre que normalmente tiene un contenido en náhuatl, un sistema de cargos, un calendario ritual en torno a un santo o una santa patrona, organizaciones comunitarias, un territorio bien definido, una historia que podemos rastrear, familias históricas, las llamadas familias originarias, y en el caso de los pueblos del sur de la Ciudad de México, pues estas características rurales, ¿no? Que sus actividades económicas son principalmente rurales. Entonces este término de pueblo originario surge en este marco de la lucha política, y luego los antropólogos y antropólogas lo retoman para hacer investigaciones en los 90s. Sin embargo, a principios de los 2000 nos damos cuenta de que nos queda corto el término de pueblo originario a la hora de hablar de los pueblos que también están dentro de la ciudad, pero que fueron absorbidos por la ciudad cuando creció, ¿no? En los 40, 50, porque estos pueblos siguen siendo pueblo, pero pasan por este proceso de urbanización donde prácticamente desaparece, por ejemplo, la cuestión de lo rural. También van a desaparecer algunas otras cosas, y entonces el término pueblo originario, insisto, como que empieza a quedar corto, y es entonces que se acuña la idea del pueblo urbano, ¿no? Un pueblo que fue integrado a la ciudad, que pasa por este proceso de urbanización, y no obstante sigue siendo pueblo. Entonces queda este término como pueblo urbano, y ya posteriormente, esto ya es más nuevo, es pues relativamente reciente, se decide que le vamos a volver a poner la idea de originario, ya no pueblo urbano, sino pueblo originario urbano, para hacer referencia a esta lucha histórica, ¿no? Para recuperar esta lucha que viene desde los 90s
Y porque bueno, pues también es importante, ¿no? En la historia de estos territorios, incluso ellos mismos se autodenominan como pueblos originarios. Entonces así que se construye pues esta idea del pueblo originario urbano. Ok. Oye, igual, bueno, algo que es muy interesante, ¿cómo llegaste o escogiste Culhuacán y cuál es su contexto con respecto a la Ciudad de México? Voy a empezar con la segunda parte. Con lo de la Ciudad de México, bueno, pues Culhuacán ahorita se encuentra dividido en 2 alcaldías, lo cual es algo único hasta donde sabemos, no solo en la ciudad, sino en todo el país, de un pueblo que esté en 2 municipios, ¿no? Por así decirlo. Se encuentra entre Coyoacán e Iztapalapa, 4 barrios están en Coyoacán, el resto de los 11 está en Iztapalapa. Es un pueblo muy antiguo, sabemos que existe desde la época de Teotihuacán y ha estado continuamente poblado desde entonces previo a Tenochtitlan, es previo a la Ciudad de México, y pues ahí sigue existiendo, y bueno, si lo quieren ir a visitar, pues incluso pueden llegar en metro, ¿no? En la línea 12. ¿Y cómo llego a Culhuacán? Pues en realidad fue muy anecdótico, ni siquiera fue como que lo haya, creo que más bien me eligió a mí. eh, Resulta que yo en la licenciatura me ponen a hacer un trabajo de estudio de fuentes, tenía que encontrar un documento y estudiarlo, y encontré un documento muy interesante de un pleito de tierras entre Coyoacán y Culhuacán, ¿no? Y ese documento, el que iba a ser un trabajo final, me sirvió para hacer muchas otras cosas, varios trabajos finales, ponencias, etcétera. Y de ahí me empecé a agarrar a estudiar Culhuacán, pues por puro azar, ¿no? O sea, porque lo encontré. Y justo en el proceso de estudiar Culhuacán digo, bueno, ya está, ¿y dónde está esto, no? Actualmente. Y me doy cuenta de que, pues, no sabía que yo vivía muy cerca. La casa de mis papás vive en lo que son los terrenos ejidales, o lo que fueron los terrenos ejidales de Culhuacán. Desde muy pequeño siempre escuchaba los cohetes y todo, pero nunca había hecho la conexión de que estábamos ahí al lado. Entonces de repente me entero de que resulta que vivía al lado del lugar donde pues llevaba tiempo investigando, y a la hora de empezar a hacer la tesis de licenciatura, pues siempre me interesó esto de los contrastes dentro de la ciudad, ¿no? Estas cuestiones de, por ejemplo, los pueblos. Digo, bueno, pues resulta que vivo aquí al lado y además ya tengo un trabajo histórico bastante avanzado, pues bueno, pues de una vez me clavo en ello. Y pues bueno, lo que empezó justo como un trabajo final se convirtió en una tesis de licenciatura y luego en una de maestría, y ahora pues somos pues buenos amigos, mucha gente de allá y yo, y pues ahora estoy haciendo el doctorado y continúo en Culhuacán trabajando. Claro, de cierta manera a veces los lugares nos escogen a nosotros, ¿no? Por ciertas circunstancias. Oye, y llegando un poco más a temas clásicos de la antropología, pero no por eso dejan de ser vigentes o estar vigentes, todo lo contrario, pues es esta idea de la otredad, ¿no? Y de decir nosotros y los otros. Y bueno, esta diferencia de la que tú nos cuentas y encuentras, ¿no? Es entre el nativo y el avecindado que se da en ambas direcciones, ¿no? Es decir, ambos se reconocen como tal. Entonces, creo que lo matizas muy bien, pero bueno, me gustaría un poco que nos puedas hablar más sobre esto. Sí, claro, pues en estos pueblos es muy evidente esta división, ¿no? Nada más para aclarar, los nativos pues son los descendientes de las familias históricas, ¿no? Los llamados originarios. Y los avecindados son la gente que se va a vivir ahí, que se muda por alguna circunstancia. Entonces es muy clara esta diferencia, esta distinción que se hace entre ambos. Todos tienen sumamente establecida esta separación, ¿no? Por un lado los que nacimos aquí y los que nos vivimos a mudar. La cuestión es que muchas veces esta separación, al menos en las investigaciones que yo leía, era así de tajante, ¿no? Así, unos por un lado y otros por el otro, agua y aceite, no nos juntamos, no nos mezclamos, no nada. Pero en el proceso de hacer mi investigación allá me doy cuenta de que no es tan así, que en realidad hay muchos avecindados que se integran, que llegan y les gusta, les llama la atención, ¿no? Serían buenos antropólogos. Les llama la atención la vida comunitaria, dicen, bueno, pues ya que estoy aquí, pues me quiero integrar, empiezan a participar y terminan siendo como si fueran originarios. Nunca van a llegar a ser originarios porque pues, no son descendientes de las familias históricas, pero finalmente se terminan integrando. Y por otro lado también tenemos nativos u originarios que, a pesar de haber nacido ahí, no se integran, no participan, les da flojera, no quieren saber nada de la vida comunitaria ni nada, y entonces terminan siendo de alguna manera apartados del resto de la comunidad, ¿no? Entonces esto nos deja ver cómo esta división, que de un primer momento parece como tan evidente, ¿no? Entre los nativos y los avecindados,
pues de repente se traslapa, ¿no? De repente las fronteras son más borrosas, se articulan, ¿no? Y entonces es ahí que, pues puse en la tesis, desarrollo como estas 4 categorías para hablar de estas personas, ¿no? En primer lugar tenemos a los originarios que participan, ¿no? Que diríamos son los que pertenecen en toda regla a Culhuacán. Luego los avecindados que se integran, que yo le puse, bueno, como si fueran originarios o que terminan siendo parte de Culhuacán, aunque nunca llegan a pertenecer del todo, pues por eso, porque no nacieron ahí. Luego tenemos a los nativos que no participan, y entonces esta cuestión de ser de Culhuacán se queda como un gentilicio nada más, ¿no? Pues soy de Culhuacán y hasta ahí. Y por último tenemos a los avecindados que solo viven ahí, ¿no? Pues esta gente que pues solo vive ahí como se puede vivir en cualquier otro lado. Entonces con esto pues justo se ve, eso es lo que quería demostrar, ¿no? Que esta distinción no es tan tajante, ¿no? Que muchas veces pues se articulan, conviven, coexisten, ¿no? Y bueno, pues si bien existe esta diferencia entre los otros y el nosotros, pues no es tan así, tan dura esta frontera. Claro, sí, es como bastante porosa siempre, ¿no? E intercambiable de cierta forma. Oye, y bueno, un poquito nos podrías hablar igual de esta convergencia entre todos estos actores, porque entre varios actores sociales que nos mencionas, que como bien dices, también hay otras categorías, pero también están las autoridades. Entonces, no sé si podrías igual hablar como de esta parte. Uh-huh. Pues, como justo como mencionábamos, ¿no? Pues originarios y avecindados, pues están estas 2 esferas, ¿no? Que están diferenciadas, aunque interactúan entre sí. Y luego tenemos a las autoridades. Resulta que también a lo largo de la investigación me doy cuenta de que estas relaciones, de que se junten o se separen, también dependen mucho de las autoridades de las alcaldías o del mismo gobierno de la Ciudad de México, principalmente por los programas sociales y las leyes. Hay programas sociales que ha lanzado la Ciudad de México que van dirigidos a los habitantes de los pueblos, pero que sí tienen la limitante de que debes demostrar que eres originario, que eres descendiente de una familia histórica, lo cual excluye a toda una población que pues no lo puede demostrar, en este caso los avecindados, y entonces hace estas divisiones. También durante negociaciones para leyes, para programas, para proyectos públicos, muchas veces las autoridades rechazan que sean los avecindados, a pesar de que estén involucrados, a pesar de que lleven 40 años viviendo ahí, a pesar de que casi sean originarios, los rechazan como representantes del pueblo, ¿no? Y exigen hablar con originarios, con mayordomos. Entonces, a pesar de que tal vez estén más involucrados que algunos originarios, los rechazan por no serlo, ¿no? Con esta idea de, no, es que tú no eres de ahí, entonces tú no sabes o tú no entiendes, queremos hablar con alguien que sí sea de ahí. Entonces, todo esto lleva a una mayor separación, ¿no? A una mayor exclusión de parte, pues justo de las autoridades del gobierno. Pero por otro lado también han salido leyes como la Ley de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes del 2019, donde en un artículo menciona que las decisiones que se tomen en torno al futuro del pueblo deben ser tomadas entre todos los habitantes, sin distinción. Entonces ahí, por el contrario, ¿no? Los conjunta a todos y dice, bueno, pues todos sin importar si son nativos o avecindados, pueden participar y deben participar, ¿no? Entonces, todo esto pues hace que ya sea que se alejen entre sí, que se refuerce esta separación, o por el contrario, que se aglutinen más o que se junten. Ah, ok. Bueno, bastante interesante que justo haya sistemas o mecanismos que traten de paliar esa cuestión, ¿no? Y también, oye, tienes una categoría que a mí en lo personal pues me llamó mucho la atención. Digo, he trabajado un poco igual justo con la idea de ciudadanía en el caso de los migrantes, pero bueno, ¿nos podrías hablar justo de la idea de proto-ciudadanía? Uh-huh. Pues para eso, primero quisiera hablar de qué es la ciudadanía, ¿no? La ciudadanía, bueno, hay muchos tipos de ciudadanía, hay muchas clasificaciones o categorías de la ciudadanía, pero en este caso me quiero referir a la ciudadanía formal, ¿no? La ciudadanía formal es esta membresía que tenemos a un Estado-nación, la cual se nos da por cumplir ciertas características y que nos otorga derechos de participación política. En el caso de México, esas
Esos requisitos son que seamos mayores de edad, que seamos mexicanos o mexicanas de nacimiento y que tengamos un modo honesto de vivir, lo que sea que eso signifique. Entonces, si nosotros cumplimos con esas características, tenemos derechos políticos como a votar, a ocupar cargos públicos, a tomar decisiones sobre presupuesto, etc. Y todo esto está enmarcado en un territorio definido que es México, ¿no? Entonces, esa es la idea de ciudadanía. En el caso de Culhuacán, yo me encuentro que también hay algo similar, ¿no? Por así decirlo, donde los originarios, los nativos, ponen una serie de condiciones para que tú te puedas integrar y al integrarte tengas derecho a tomar decisiones de participación política, ¿no? Estas condiciones son, la más fundamental es participar en las fiestas, participar en las juntas vecinales, participar en asambleas, etcétera. Y una vez que ellos te ven presente e involucrado, entonces ya te dan chance de poder entonces ya votar, ¿no? Hablar, opinar, votar. Te dan esta membresía a partir de estos elementos que tú cumples, ¿no? Entonces ya puedes pertenecer. Entonces, pareciera como una especie de ciudadanía, como una ciudadanía a pequeña escala. También está adscrita a un territorio muy definido, que es Culhuacán. Entonces, de alguna manera pareciera que cumple con los requisitos para hablar de ciudadanía, ¿no? Una autoridad determina ciertos requisitos que tienes que tener para poder participar en un territorio. Le pongo proto-ciudadanía porque, pues, ahí queda si sí es válido o no es válido, porque al final del día también están adscritos a México, no a la ciudad. Entonces, pues no sería tan autónomo como para decir que es una ciudadanía en forma. Entonces, pues es más bien como una propuesta para ver, pues, los límites, ¿no? Hasta dónde podemos hablar de ciudadanía o no, la membresía. Y pues también como una categoría para explorar, ¿no? Entonces, pues quien quiera seguir explorándola y viendo si es pertinente, pues ahí está. Muy, muy interesante esa propuesta también. Oye, ¿nos podrías hablar justo de tu actual investigación ahora ya en el doctorado de Ciencias Antropológicas aquí en la UAM Iztapalapa? Sí, pues sigo en Culhuacán y ahora precisamente me estoy enfocando en estas construcciones de ciudadanía en torno a la participación comunitaria y la participación ciudadana. ¿Por qué la gente participa o por qué no participa? ¿Por qué se decide integrar? ¿Por qué se aleja de esto? ¿Y qué implica? ¿Y cómo esto impacta en estas construcciones de lo que entienden que es ser un ciudadano, ¿no? Muchas veces creemos que ser ciudadano se reduce a votar, por ejemplo, ¿no? Cuando en realidad pues también implica poder cuidar del ambiente, tener participación en otros espacios y también hacia adentro, ¿no? La organización interna de cómo nos organizamos entre nosotros, cómo llevamos a cabo acuerdos, y no obstante, pues en Culhuacán, pues pareciera que no hay estos espacios, o que son muy reducidos, y entonces, pues justo lo que estoy investigando es ¿por qué? ¿No? ¿Por qué la gente se aleja o por qué decide no participar? Y eso que implica en la construcción de ciudadanía y pertenencia. Ah, ok. Muy bien. Suena muy interesante y esperaremos también tu investigación. Oye, por último, nos encantaría que nos dejes una recomendación, ya sea literaria, audiovisual, algo que te haya inspirado o ayudado en tu investigación, o bien un consejo metodológico para quienes están estudiando antropología, ya sea a nivel licenciatura, maestría o doctorado. Pues bueno, si alguien se interesa en estudiar esto de los pueblos urbanos o los pueblos originarios urbanos, yo les recomiendo siempre el libro, que así se llama, Pueblos Urbanos, editado, bueno, coordinado por Lucía Álvarez. Es de cajón, ¿no? Ahí se encuentran las primeras definiciones, se encuentran muchos estudios de caso, y es muy bonito, al final también es un libro muy bonito, muy interesante, porque explora muchos pueblos de la Ciudad de México, ¿no? Muchas realidades distintas. Entonces es como la puerta de entrada a este tipo de investigaciones. Entonces a quien le interese, ese libro es fundamental. Y una recomendación metodológica es siempre tener una gran pluralidad de voces. Esto, pues, no solo en este tipo de investigaciones, sino en todo. Porque, bueno, por ejemplo, en los pueblos, muchos investigadores se quedan solo con la voz de los originarios, y no solo de los originarios, sino de los mayordomos, lo cual reduce muchísimo el universo y sesga la información hacia un punto de vista con intereses y con ideas muy, muy, muy concretas y muy claras, y deja de lado otras voces, ¿no? Entonces sí,
sí es este consejo que les doy, a buscar contraste, siempre contraste, varias voces para ampliar el universo y tener una visión más amplia de lo que está sucediendo, de la realidad que están estudiando, porque si no, pues se quedan con una sola versión y pues termina siendo como una cámara de eco, donde repetimos un discurso sin tomar en cuenta que hay muchas otras experiencias que también son válidas y bastante interesantes. Claro, y es una característica de tu investigación, está bastante matizada, ¿no? Hay muchos actores sociales, hay muchos testimonios, entonces justo es lo enriquecedor. Muchísimas gracias por compartirnos parte de tu investigación, estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros y muchísimas gracias y los esperamos en el siguiente capítulo de EMIC y ETIC, Diálogos desde la Antropología Social. Preproducción, Omar Ilich López y Carla Ballesteros. Producción en línea, Mariana Martínez y Jacqueline Palacios. Edición y postproducción, Juan Ortiz. Música original, Tenoch. Rectora de la Unidad Iztapalapa, Verónica Medina Bañuelos. Secretario, Javier Rodríguez Lagunas. Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, José Régulo Morales Calderón. Jefa del Departamento de Antropología, Rocío Gil Martínez de Escobar. Responsable del Laboratorio de Antropología Visual, Carla Ballesteros.